Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Dios es omnisciente. Dios sustenta absolutamente todas las cosas en el ser. Nos sustenta a nosotros en absolutamente cada detalle de nuestro ser. Y Él, como ser consciente, por supuesto que conoce todo lo que obra, todo lo que sustenta, y en consecuencia Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce el interior de nuestro corazón y nuestros pensamientos más profundos, no solo lo que nosotros le dirigimos a Él. De hecho, Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Recuerdo, de hecho, que San Agustín en las Confesiones decía que Dios estaba más íntimamente en nosotros de lo que estábamos nosotros mismos. Pues bien, esto es algo que claramente enseña la Escritura, el hecho de que Dios conozca todos nuestros pensamientos y no solo los que les dirigimos. Por ejemplo, en Salmo 139, del 1 al 4, leemos: Señor, tú me sondeas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces ahí está clarísimo. Antes de que nosotros manifestemos siquiera en oración alguna intención, Dios ya la conoce. Esto también lo enseña con mucha claridad Jesús, cuando en Mateo 6:8 dice: vuestro Padre sabe lo que necesitan, aún antes de que se lo pidan. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración si Dios absolutamente ya sabe todo? Acá hay que entender que la oración es fundamentalmente un diálogo de amor. Así se entiende en la espiritualidad católica, un diálogo con aquel que sabemos que nos ama. La oración es fundamentalmente para que nosotros nos conectemos con Dios, no para que le informemos sobre cosas que Él no sabe. Ciertamente en la oración podemos pedir por nuestras necesidades materiales y espirituales y las necesidades de otros, lo cual Dios conoce. Pero aquí el punto no es agregarle conocimiento, sino en un diálogo de amor, nosotros en esa relación personal pedirle su ayuda, pedirle su auxilio, pedirle que nos fortalezca o que opere con su providencia en ciertas circunstancias. Y Él sabrá de acuerdo a su voluntad. Él en su atemporalidad eterna ya conoce en conjunto incluso las oraciones que nosotros hacemos en el tiempo. Entonces, el propósito fundamental de la oración no es que nosotros transformemos a Dios, sino que nosotros nos transformemos a nosotros mismos, o mejor dicho, nos dejemos transformar por Dios, estableciendo esa conexión, esa relación, ese diálogo que es la oración. Las personas preguntan: ¿por qué Dios no me habla? Respuesta: ¿por qué no te callas y escuchas? Estamos demasiado ensimismados hablando y exigiendo y pidiéndole a Dios que nos hable. Y pocas veces, o a veces nunca, hacemos el silencio necesario para escuchar su voz. Decimos: ¿por qué Dios no nos habla? Pero nuestra vida está llena de distracciones, llena de redes sociales, llena de música estridente, llena de conversaciones vanas. Entonces, si nunca guardamos quietud y silencio en nuestro espíritu, en nuestra mente, como para escuchar la voz de Dios, ¿será realmente que Él no nos habla o que nosotros no estamos escuchando? Por lo tanto, esta premisa es decir: ¿por qué Dios no me habla? Pues bien puede ser problematizada. No es tal vez que Dios no te habla, sino que tú no escuchas. Ahora bien, por supuesto aquí no se está planteando de que se va a abrir el cielo y va a salir una voz que retumbe y te va a hablar, o una voz audible en tu cuarto. Dios no suele actuar así. Dios puede, claro, determinar tal tipo de manifestaciones, pero tal tipo de manifestaciones son milagrosas y se realizan por propósitos especiales, de forma excepcional. Y al ser excepcional, no podemos estar esperando que sea el modo ordinario de actuar para cada uno de nosotros. Entonces,
Nosotros debemos entender que ordinariamente Dios habla en el silencio, en la quietud del espíritu. Mientras nosotros sigamos con el ruido del mundo exterior, difícilmente vamos a escuchar su voz en el interior. Así, por ejemplo, en Salmos 143:10 dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ponernos en disposición de escuchar la voz de Dios, ponernos atentos a su voluntad. Porque la pregunta dice, ¿no? ¿Cómo saber la voluntad de Dios si parece que no nos escucha ni nos habla? Él ciertamente nos escucha. Ya establecimos en la respuesta a la pregunta anterior que Él conoce incluso nuestros deseos y necesidades antes de que se lo manifestemos. Entonces, también Dios nos habla en la conciencia, nos habla a través de determinados acontecimientos. Él habla en nuestro interior. Nosotros tenemos que abrirnos y decir, Señor, muéstrame tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Y en la medida en que perseveremos en esa disposición, poco a poco, por distintos medios, y muy probablemente más temprano que tarde, el Señor nos irá mostrando lo que quiere de nosotros. Asimismo, nosotros para poder escuchar la voz de Dios tenemos que alejarnos un poco, como ya se ha dicho, del ruido del mundo y la corriente del mundo y la forma mundana de pensar. Si uno vive pues todo el tiempo en ese esquema mundano, difícilmente va a poder escuchar la voz de Dios. Si un vaso está lleno, si le echas más agua, el agua simplemente va a chorrear. A lo que voy es que si nosotros estamos llenos de mundo, llenos de mundanidad, llenos de banalidad, no va a haber el espacio para que escuchemos la voz de Dios. Así, en Romanos 12:2 leemos: No se conformen a este mundo, sino más bien transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, si nosotros simplemente seguimos las opiniones de lo que dice el TikTok, la televisión, el algoritmo de YouTube, y nos dejamos llevar por eso, entonces nos estamos conformando a la corriente de este mundo. Si nuestro lenguaje, juicio, pensamiento, opiniones están siendo moldeados por ese tipo de instancias, estamos haciendo todo lo contrario de lo que se nos pide en Romanos 12:2. Entonces tenemos que apartarnos un poco para poder escuchar mejor. Ahora bien, no se trata de estar obsesionado tampoco con que Dios te haga una revelación privada para ti solo en su interior sobre su voluntad. Pues Dios ya nos ha dado una revelación pública, una revelación que es válida para todos y a la cual podemos acceder, la revelación que se encuentra en su palabra. Y esta revelación en las Escrituras nos habla muy claramente sobre su voluntad, sobre lo que Él quiere. Así vemos Juan 6:40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahí lo tienes clarísimo, la voluntad de Dios es que creas en Jesucristo. No tienes que esperar una voz audible del exterior o una voz interior, privada para ti, que escuches claramente, solo para ti. No, ya tienes la revelación pública. Se te pide que creas en Cristo y que creas en la palabra de Cristo, lo que nos ha dicho Jesucristo. Asimismo, tenemos en 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, no tienes que preguntar, oh Dios, ¿qué quieres de mí? Dame una respuesta. Dios quiere tu santificación. La pregunta relevante puede ser, Señor, ¿cuál es el camino por el cual tú quieres que yo me santifique? Esa pregunta es relevante, pero lo que ya debes tener como premisa es que Dios quiere tu santificación, porque eso es lo que ha establecido claramente en la revelación pública para todos. 1 Pedro 2:15 nos dice, esta es la voluntad de Dios, que ustedes practiquen el bien y así hagan enmudecer la ignorancia de la gente insensata. Entonces eso, Dios quiere que demos fruto en buenas obras y así las personas que vean nuestras buenas obras alaben a Dios, porque en la medida en que esas buenas obras fluyen del corazón cristiano, comienzan a mostrar al mundo lo que es la esencia de la fe cristiana. ¿Cuán gran parte del mundo no cree por el mal testimonio de varios cristianos? En consecuencia, por el teorema recíproco de lo que acabo de decir,
gran parte del mundo podrá creer en la medida en que vea un mejor testimonio de nosotros los cristianos. Esa frasecita, a mi manera, creo que es el gran problema, ¿no? Como decía Frank Sinatra, my way, a mi manera. A mi manera es la frase que implica el que estamos centrados en nosotros mismos y que somos nosotros los que vamos a poner el estándar. Es decir, en lugar de buscar cómo orar a Dios, cómo adorar a Dios conforme a lo que a Él le sea más agradable, no, nosotros decimos, yo oro a mi manera, yo medito a mi manera, yo creo a mi manera. Eso de a tu manera es una gigantesca muestra de soberbia. Lo que importa es cuál es la manera de Dios, cómo Dios quiere que ores, cuánto Dios quiere que ores, dónde Dios quiere que ores, cómo Dios quiere que le adores. Si tú estás preocupado en tu manera y no en la manera de Dios, no estás en la actitud de oración ni en la actitud de adoración. Tendrás una elucubración mental, probablemente bien intencionada, pero bastante limitada, sobre poder establecer algún tipo de relación con Dios. Pero en la medida en que el estándar sea tu manera y no la manera que Dios quiere, hay un problema grave. Jesucristo, por ejemplo, fijó un estándar de cómo debemos orar. Él dijo en Mateo 6, del 9 al 10, ustedes pues cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, etc. Nótese cómo en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. No decimos, oh, yo haré las cosas a mi manera, sino que nosotros mismos nos ponemos como aquella instancia también en la cual debe hacerse la voluntad de Dios, no fundamentalmente la nuestra. Gran parte de la gente confunde la oración pensando que es una instancia para que Dios haga nuestra voluntad. No, la oración es fundamentalmente una instancia para que en esa comunicación tú descubras y te comprometas con hacer y obtengas la fuerza y la gracia para hacer la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. La oración es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Jesucristo entonces fijó un estándar de cómo orar. El que uno tenga su forma privada de orar está bien, o sea, nadie dice que está prohibido orar otra oración que no sea el Padre Nuestro. Pero ya Jesús nos muestra que hay una cierta oración que debe tener primacía. De ahí que en el culto católico se dé centralidad a la oración del Padre Nuestro. Ahora bien, la oración privada, ese yo oro solo en mi casa, está bien que ores en tu cuarto, que ores a solas, pero eso no debe excluir tampoco la oración pública y menos la adoración eucarística en el caso de los católicos. En Hechos 2:42 se nos informa lo siguiente sobre los cristianos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en la fracción del pan y la oración. Mira cómo los primeros cristianos no decían, yo oro a mi manera, yo adoro a mi manera. No, ellos estaban cumpliendo 4 condiciones. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no se dice que cada uno con su juicio privado creía lo que le daba la gana con su interpretación personal de la Biblia o sobre la vida. No, perseveraban en la doctrina que enseñaban los apóstoles, la doctrina apostólica. Segundo, en la comunión unos con otros. O sea, comunión, comunidad. Nada de yo oro solito en mi casa y punto. Está bien que ores en tu casa, pero no olvides la vida de comunidad. También dice, en la fracción del pan, es decir, perseveraban en el sacramento de la Eucaristía. Y, finalmente, en la oración. Oración en conjunto. Esa es la forma en la cual Dios quiere que lo adoremos. En privado y en público, como individuos y como iglesia. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.